va? Muy buenos días para todos. Vamos a comenzar con nuestra entrevista hoy en Telebuendía, recibiendo a Gustavo Licandro, el vicepresidente, uno de los vicepresidentes de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios. ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día, muchas gracias por la invitación. Bueno, si tuviera que poner un puntaje al momento del comercio uruguayo, ¿qué puntaje le colocaría? Bueno, el comercio, toda la actividad en Uruguay, particularmente todo lo que es consumo, estuvo en la cresta de la ola en los últimos años, con crecimientos muy fuertes asociados al producto, por encima del producto. En los últimos trimestres ese nivel de crecimiento vino cediendo y bueno, los datos oficiales del primer trimestre del año, que fueron publicados hace una semana, lo que muestran es un trimestre en el cual el crecimiento de la actividad de comercio y servicios es menor al crecimiento de la economía en general. Si uno mira la historia de Uruguay, el consumo global de Uruguay representaba un 65, 70%, 60 y tanto a 70% del producto. Consumo, aunque nos llamamos conservadores, era un consumo alto a nivel internacional. En los últimos años el nivel de consumo superó el 90% del producto, con lo cual hubo una fuerte expansión del gasto, el crecimiento estuvo asociado al consumo, no a las exportaciones ni a la actividad industrial. Claramente aparecen algunas señales, con lo cual el consumo empieza a enfriarse y al enfriarse el consumo, asociado a eso también seguramente el nivel de actividad. ¿Y cuál es la principal amenaza que se enfrenta? Yo creo que parte es una cosa que uno la podría tener como prevista, y es en la medida en que la situación de Estados Unidos empieza a mejorar y la política monetaria de Estados Unidos tiende a menos liquidez y una suba en las tasas de interés, eso hace que el flujo de capitales hacia todos los países emergentes empiece a mirar a Estados Unidos con más cariño, digamos, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que el financiamiento, el nivel de consumo y el nivel de gasto público que había para Uruguay, bueno, seguramente va a empezar a ser un poco menor, con un costo un poco más alto, y bueno, parte de esos capitales se desvían hacia la economía de Estados Unidos, que es un tercio del mundo con muchas oportunidades. Eso es una de las cosas. Eso implica entonces que hay alguna incertidumbre respecto a el tipo de cambio, ¿no? Y bueno, las familias empiezan a tomar sus precauciones, las personas empiezan a ser más prudentes en materia de gasto y llevan a que, bueno, la propensión a consumir empieza a bajar. Todavía no hay una explicación por el lado de menos sueldos o un crecimiento importante del desempleo. De eso algo va a venir, pero la explicación no está ahí todavía. La explicación ahora está en un tema de expectativas que son con fundamentos. Ahora, ¿es esperable un crecimiento del consumo por debajo del crecimiento de la economía? O sea, una desaceleración, o eventualmente ya se puede hablar de que este año podría eventualmente cerrar con una baja en el consumo con relación al año pasado? Todo va a depender de cómo termine el año con respecto a lo que es el financiamiento del Uruguay. El Uruguay tiene una cuenta corriente de balance de pagos negativa de 5.5 y algo puntos del producto, que se financia con un ingreso de capitales de casi 6% del producto. Esa cuenta corriente negativa, ¿qué es? Más importaciones que exportaciones en bienes y en servicios. Si ese financiamiento continúa, bueno, el nivel de gasto en la sociedad va a continuar porque hay financiamiento para eso. El financiamiento después, en la práctica, se traduce en crédito consumo, en créditos prendarios, en créditos hipotecarios y eso. Si el financiamiento empieza a aflojar, entonces ahí sí deberíamos pensar que el consumo en algún momento va a llegar a una meseta y quizás tenga alguna caída. Por ahora no, porque además el consumo está asociado al nivel de actividad. Yo lo que creo es que va a seguir creciendo a tasas cada vez menores. Y el gobierno va a analizar el próximo lunes los lineamientos del Consejo de Salarios, qué es lo que va a plantear, tanto en la actividad pública, pero en particular en la privada. ¿Cree que es poco probable el escenario de la desindexación de los salarios? ¿Esto de que los salarios no estén atados al crecimiento de la inflación? A ver, por lo que uno escucha de los anuncios oficiales, no, luce que lo que sigue pensando el Poder Ejecutivo es mantener un nivel de indexación con la inflación pasada. Quizá lo que está en discusión es cuál es la tasa de crecimiento de los salarios reales por encima de la inflación. Estos últimos 10 años venimos con crecimientos de 4,5 o 5% real por año.
¿Cuál es el número que tiene que ser para adelante? Bueno, en realidad no debería ser un número que surja de un acto administrativo, ni siquiera de una negociación. En realidad, yo creo que hay sectores que necesitan con más fuerza algún tipo de desindexación o desregulación del funcionamiento de los consejos de salarios. Hay otros sectores que quizá menos, pero en realidad es el país entero que después de 10 años de la expansión económica y del entorno económico mejor en los últimos 100, empieza a ver algunas nubes y algunas complicaciones en el futuro. Entonces, lo que uno debería preguntarse o cuestionar es el propio funcionamiento de los consejos de salarios, porque en realidad el Consejo de Salario defiende a quien tiene trabajo, no defiende a quien no lo tiene. Por ahora estamos sin desocupación porque el entorno ha permitido un nivel de actividad muy alto, un nivel por lo tanto, de empleo muy alto. Pero si ese entorno cambia, la rigidez del mercado laboral se va a manifestar en más desempleo. Ya algún indicio hay, mínimo, pero mi opinión es que si la situación se sigue complicando, como vienen anunciando muchos colegas y es lo que viene previendo el gobierno, por lo menos en sus anuncios, bueno, la manifestación de esta dificultad no va a ser ni una crisis ni financiera, ni cambiaria, ni nada. Va a ser básicamente desempleo. Y el desempleo está muy atado a la rigidez del mercado de trabajo. Usted dice que las implicancias negativas del funcionamiento de los consejos de salarios todavía no se ha podido notar por el entorno favorable que tiene la economía del país, pero que ante la primera desavenencia vamos a empezar a ver los efectos de algo que usted ya se ha manifestado en contra en varias oportunidades, que es el funcionamiento de los consejos de salarios. Así es. Yo creo que entre el año 2005 y hoy, desde que se reinstalan los consejos de salario en Uruguay, básicamente el nivel de ingreso de capitales, de crecimiento, de precio de los commodities, de nivel de actividad del consumo, de la construcción, del empleo público, porque el empleo público ha crecido muchísimo estos años, eso ha explicado, con o sin consejos salarios, igual explicaba un bajo nivel de desempleo y salarios crecientes. Si los salarios iban a crecer al 5%, al 4% o al 6%, no sé, nadie puede saber hoy cómo habría sido el mercado de trabajo. Lo que está claro es que el desempleo habría sido el que tenemos hoy, o menos quizás. Entonces, es como en todo mercado, si uno en un mercado regula un precio o regula la cantidad, el mercado busca su equilibrio. Entonces, eso sería, para mí va a ser malo, digamos, la parte mala de todo esto es que el Consejo de Salario, repito, defiende a quien tiene trabajo, no al desempleado. Y el desempleado lo que quiere después, ¿qué es? Que los salarios, que esa barrera baje y él pueda volver a entrar al mercado laboral. Tener unos consejos de salarios que funcionen bien, con discusiones maduras, con acuerdos, eventualmente en algunos sectores, si ambas partes lo respetan, seguramente baje la conflictividad. ¿No es una buena cosa también para los empresarios? Debería ser. Debería ser. A ver, yo tengo mi posición a favor de la libertad de contratación de las personas, porque creo que las personas saben defenderse y saben cada uno sabe lo que quiere y lo que le conviene. Quizás hay un punto entremedio entre el full funcionamiento de los consejos salarios y lo que yo estoy diciendo, que puede ser que los consejos salarios actúen en una parte de la masa salarial y de la masa de remuneraciones, ¿no? Y que haya una parte de las remuneraciones de las personas que esté liberada al funcionamiento del mercado y al acuerdo entre las personas y los empleados de una empresa y el empresario, o los empleados de un sector y el sindicato del sector. Todo dependerá de cómo es Cuando en Uruguay se eliminaron los consejos de salarios, la desocupación bajó y el salario real subió, con un entorno internacional nada favorable, nada favorable. O sea, Chile no tiene consejos de salarios y es el país más estable y con crecimiento más sostenido y regular en materia de salario. O sea, no hay ninguna verdad revelada. ¿Esta es su postura personal o la postura de la Cámara de Comercio? Siempre ha sido mi postura personal porque yo estuve muy directísimamente vinculado a cuando en Uruguay se dejaron de funcionar los consejos de salarios y realmente es algo que yo creo que fue muy positivo en su momento. La Cámara de Comercio como tal, es una cámara que representa empresarios en el marco y funciona en nuestro país. Las reglas de juego
del mercado, del funcionamiento del mercado laboral, las establecen las normas legales y las establece el gobierno, ¿verdad? Entonces, más allá de cuál pueda ser la postura de uno o de otro, es una Cámara que debe defender determinados intereses en el marco que define el gobierno, y el gobierno ha definido que hay consejos de salarios, que hay rondas y establecerá las pautas en estos días que vienen. ¿Y por qué no prende más ese postulado del Consejo de Salarios a nivel del sistema político? Estuvimos en campaña electoral hasta hace un ratito y nadie planteaba esta posibilidad de sacar los consejos de salarios. Al revés. Todos se preocuparon de decir de que nadie los iba a tocar. Yo creo que Uruguay es un país cargado de lugares comunes, y los lugares comunes es donde la mayoría se coloca para pasarla bien, digamos, ¿no? La gente confunde objetividad con aquello en lo cual la mayor parte está de acuerdo. Entonces, si más o menos todos están de acuerdo, ese es el análisis objetivo. Y muchas veces de objetivo no tiene nada, simplemente lo que falta es espíritu crítico. Uruguay, a la sociedad uruguaya lo que le falta es discutir los temas y discutir esas afirmaciones que se transforman en verdad y que muchas veces están cargadas de falsedades. Hay cantidad, Uruguay tiene cantidad, y si nos ponemos a enumerarlas, hay muchas cosas que las repetimos como loros pensando que están bien y son cosas por lo menos discutibles. Entonces, yo creo que el caso de los consejos de salarios claramente funcionaron. El mercado laboral funcionó razonablemente bien durante muchos años, después que los consejos de salarios desaparecen. La crisis del 2002 ató una cosa con la otra y no tenía nada que ver. O sea, la crisis del 2002, con o sin consejos de salarios, en ese momento no lo habían, iban a provocar, devaluación mediante, una caída del salario real. No importaba si había o no consejos de salario. Y más desocupación porque el nivel de actividad del país se cayó fuertemente. Si en ese momento hubieran existido consejos de salarios, sí me animo a afirmar ya que el nivel de desocupación habría sido más alto en Uruguay de lo que fue. O sea, la caída del salario y la desocupación no es responsabilidad de si habían o no consejos de salarios en aquel momento, fue culpa de una crisis financiera y una crisis económica, ¿no? Que se reflejó también en el mercado cambiario que todos recordamos, y eso claramente arrastró al país a una situación muy compleja, quizá la más compleja en muchas décadas. Pero nada tenían que ver que no existían consejos de salarios. Bueno, pero la realidad es que los consejos de salarios están, van a funcionar y van a seguir. El lunes va a haber por lo menos unos lineamientos por parte del Poder Ejecutivo. Desde el PIT-CNT ya se ha dicho, bueno, la perspectiva, quizás un poco la más optimista, pero es que en el quinquenio la economía crezca en el entorno de un 15%. Y si la economía crece un 15%, los salarios deberían acompañar ese crecimiento. ¿Por qué ese razonamiento que parece lineal, a ustedes les parece que en realidad no habría que acompañarlo? Entre otras cosas, se plantea que en algunos sectores ni siquiera los salarios crezcan al nivel de la inflación. A ver, el crecimiento de la inflación más el crecimiento del producto es un enunciado simplemente. ¿Cuánto es que tienen que aumentar los salarios o aumentar determinados precios? Dependerá de la coyuntura de cada sector. Hay sectores que con esos aumentos de salarios les seguirá yendo bien, hay sectores que posiblemente le vaya muy mal, y si el nivel de demanda agregada del país tiene alguna dificultad, si los commodities siguen en los precios bajos en que están ahora, o quizás hasta un poco más bajos, si el mundo empieza a mirar para otros lados y no para estos países, entonces no importa si es un 3% anual, un 0% anual o un menos no sé qué por ciento anual. Va a haber dificultades en el mercado para esas empresas, y eso se va a reflejar en desempleo. Por eso es que yo creo que empezar a recorrer o analizar, alguien en el gobierno lo ha dicho, quizás en una voz, ha sido alguna voz un poco solitaria, digamos, pero que hay que empezar a revisar el funcionamiento de los consejos de salario y pensar en, no sé si dijo la desindexación, pero por lo menos en revisar cómo funcionaban. Repito, si una parte de la masa de remuneraciones es regulada por los consejos de salarios en estos términos o en los que fuera, y el resto se empieza a liberar, bueno, eso ya empieza a darle un poco más de flexibilidad a este mercado, y bueno, en una coyuntura en la cual el país empieza a ver algunas nubes en el horizonte, permite, de verdad, que todo el mundo empiece a acomodarse y evitar el desempleo. El desempleo es lo peor que puede pasar
en los tiempos que vienen. El PIT-CNT insiste en priorizar los salarios más sumergidos, que muchos de ellos se encuentran en el ramo de actividad de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios. ¿Es una mala noticia que el foco esté otra vez puesto en este tipo de salarios para la Cámara de Comercio? El foco siempre estuvo puesto en los salarios más bajos porque, repito, los consejos de salario defienden a quien tiene empleo, no a quien no lo tiene. Al país lo que le conviene es que desaparezca el salario mínimo nacional y que haya más libertad de contratación. Eso es un enunciado teórico, no va a pasar. Ahora, el sector que más... A ver, ¿cuáles son los sectores más intensos en trabajo en cualquier país? Es justamente el comercio y los servicios. La industria y el agro prácticamente no contratan gente. Cada vez menos gente, porque la tecnología hace que eso pase. Entonces, cuanto más alto sea el nivel de salarios en un sector que es intensivo, el salario medio en un sector que es intensivo en trabajo, bueno, más propensión a introducir más tecnología, capitalizarlo, hacerlo más intensivo en capital y menos en trabajo y generar menos lugares de trabajo. Y para ustedes, en la anterior negociación se había planteado como un tema importante, bueno, vamos a ceder, esto entre comillas, para el aumento salarial que se nos solicita, pero necesitamos algunas cláusulas que, por ejemplo, nos garanticen que el ausentismo se reduzca. ¿Esto ha pasado o no? ¿Es un asunto que puede volver a estar sobre la mesa? Está bien el crecimiento de los salarios más sumergidos, pero necesitamos mayor productividad, que haya menos ausentismo, que no haya tanta rotación. Todas esas cosas van asociadas a la productividad, todos esos temas. Sí, muchos de esos temas van a estar arriba de la mesa. No estoy en condición de decir cuáles son, simplemente porque todavía es un proceso de conversación interna que no está 100% definido. Todas esas cosas están vinculadas a la productividad del trabajo. En un sector intensivo en mano de obra, como es el comercio y el servicio, que es el que contrata más gente en el país y por lo tanto donde hay que preocuparse que el desempleo no suba, la productividad es muy difícil determinar parámetros y criterios de productividad por decreto. Y cuanto más amplios sean las negociaciones colectivas en un sector, menos posibilidad de analizar cláusulas vinculadas a productividad. La productividad es de cada uno. ¿No lo ve viable esto de introducir el factor de la productividad en la discusión? En el marco de consejos de salarios, en términos tan globales como funcionan hoy, no. Y estoy seguro que a la mayor parte de los trabajadores le interesaría introducir las cláusulas de productividad. No sé los sindicatos, pero los trabajadores sí. Pero en este tipo de negociaciones es muy difícil introducir la cláusula de productividad porque eso depende de cada una de las personas. Vamos a cambiar de asunto. ¿Es una mala señal que el gobierno todavía no haya decidido si definitivamente pone proba o no al TISA? A ver, yo creo que un acuerdo de libertad de comercio, ya sea en bienes o en servicios, como es el caso del TISA, es positivo para nuestro país y para cualquier país. Todo aquello que sea eliminar barreras de comercio es bueno. Lo que creo que es importante es qué es lo que va a estar adentro del TISA. Porque un acuerdo de libertad, de libertad o intercambio de servicios, si uno no incorpora, en el caso de Uruguay, precisamente a los sectores de servicios que son más ineficientes, que funcionan en mercados monopólicos, que están más regulados, entonces los consumidores uruguayos van a tener muy pocos beneficios de la aprobación de un TISA. Para que este acuerdo sea algo realmente importante y bueno para el Uruguay, para los consumidores uruguayos, para tus telespectadores, lo que tiene que haber es un TISA que sea con la menor cantidad de excepciones posibles. Y eso implica, en español, que esté Antel, que esté UTE, que esté ANCAP, que estén todos aquellos servicios que están regulados. No, pero usted está planteando un escenario que no se va a dar porque ya el gobierno dijo, estamos sentándonos a escuchar, a ver en lo que se avanza, pero hay sectores en los que no vamos a participar. Porque entonces vamos a tener un TISA que va a ser bueno hasta donde llega, pero no llega demasiado lejos. No nos va a cambiar, al Uruguay no le va a cambiar prácticamente nada. ¿Le parece inútil entonces toda esta discusión que se está dando? Me parece un poco de diversión, es interesante, por lo menos hay una discusión de algo, pero no es profunda. Bien, en cuanto al tema de las compras por internet, que usted también se ha manifestado y muestra una propensión tan importante hacia la libertad, querer de alguna manera condicionar las compras de internet, ¿no hace que esa libertad que usted defiende hacia los consumidores se vea afectada?
En la medida en que el comercio por Internet en el Uruguay pague y tenga los mismos gravámenes que cualquier comercio en Uruguay, cualquier productor en Uruguay, no, o sea, la libertad es precisamente eso, digamos, que estén todos en plano de igualdad con las menores barreras posibles. Si podemos traer un producto que se compra en Estados Unidos, pero en realidad viene directamente de la China sin haber pagado ningún impuesto en Estados Unidos, ni consumo en ningún lado, y entra sin impuestos y puede acceder una persona libre de impuestos, entonces eliminemos también los aranceles de importación para el señor que importa ese producto y lo vende en un comercio pagando aranceles, pagando IVA, pagando impuesto de renta, pagando BPS. Fantástico. Si no hay que pagar, no paga nadie, ¿no? Sino que el ingreso de esa mercadería... El que lo compra por internet lo va a consumir, no lo va a vender. Lo va a consumir, no va a tener una ganancia. Perfecto, no va a tener una ganancia, pero pagó 100 pesos trayéndolo por vía internet y el mismo producto lo que tiene que pagar, no sé, 150 si lo va a comprar en un mostrador. Entonces el señor que está con el mostrador, ¿qué tiene que hacer? Cierra y se va a su casa, echa a la gente que tiene trabajando, no paga más impuestos, el déficit fiscal aumenta. Lo que voy es, en Uruguay los aranceles de importación llegaba la tasa máxima al 140% allá por el año 91. Habían 3.000 mecanismos no arancelarios de protección. 3.000 mecanismos no arancelarios de protección. O sea, Uruguay es un país cerrado, era un coto de caza de los productores industriales locales que vendían textiles, automóviles, en fin, cualquier cosa a los consumidores que estaban en un mercado cerrado tenían que consumir. Era un conjunto de zorros en un gallinero. Eso en el año 92 cambió radicalmente, el arancel bajó del 140 al 20% de la tasa máxima y todo para abajo, se eliminaron los mecanismos no arancelarios. Uruguay tiene la política comercial hoy la que arranca en aquel momento. Pues por suerte todos han ido poniéndose contextos en que era mejor la apertura que aquel gallinero cerrado. Si el anuncio es, bueno, no vamos a seguir cobrando, vamos a bajar más los aranceles con el resto del mundo, me parece espléndido, me parece bien. Pero hoy estamos generando un escalón. Pero estas últimas restricciones que ha implementado el gobierno, que incluso las cifras muestran, se ha reducido y bastante en los últimos meses la compra de productos a través de Internet, ¿es una buena noticia para la Cámara de Comercio? Yo creo que para los comerciantes que viven en la legalidad es una buena noticia, es correcto. Repito, lo ideal... ¿Y está basado en el ajuste del gobierno o en algún otro factor? No sé, presumo que serán las acciones públicas, no tengo ni idea. Presumo que hay acciones públicas que fueron anunciadas, estarán dando sus resultados. ¿Y sigue siendo conveniente el turismo de compras, que también resulta una amenaza para el comercio local, esto de ir a Buenos Aires, eventualmente a Brasil un poco menos, pero ir a Buenos Aires a hacer compras, que ya no esté tan atractivo, es una buena noticia también? Bueno, ahora el tipo de cambio volvió a aumentar en Argentina, el tipo de cambio negro, ¿no? Con lo cual, ese turismo de compra o ese flujo de contrabando es inevitable, digamos, y no es inevitable, es natural. O sea, si hay un escalón del tipo de cambio y una devaluación en un país, y bueno, la propensión de las personas es a maximizar la rentabilidad, la renta de su ingreso. ¿Qué hace la persona? Se va a ese país y trata de hacer las compras y volver. Y eso es algo que es muy difícil que un país y que un gobierno pueda corregirlo, porque ¿qué estarías haciendo? Estarías devaluando, revaluando en función de lo que está pasando en los vecinos. Entonces, eso es parte del vecindario en el que vivimos. Vivimos en este vecindario, no podemos hacer con un cuchillo cortar el Uruguay y irnos a remo para estar cerca de Estados Unidos o de Europa. Estamos acá. Y la inestabilidad de esta región es histórica. Es tan histórica como que Argentina, digamos, ya por lo menos a mí no me da la mente para recordar cuántos ceros se han ido cayendo de su moneda, de devaluaciones y devaluaciones. Brasil lo mismo, que es mucho más estable Brasil ahora. Eso es parte del lugar en que vivimos. Si no viviéramos en Uruguay, Uruguay estuviera cerca de Estados Unidos, este tema no estaría en la agenda. Le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Tele Buen Día. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación. La pausa y seguimos con más información.